que es David. David será muy clave, número uno, porque como con Adán y Eva, y después con Noé, y después con Abraham y renovado con los otros patriarcas, y obviamente tenemos el pacto con Moisés. Hemos referido a eso en cuanto a la tierra, pero estamos enfocando en este paradigma de Abraham, David y el exilio. Dios hace pacto con David. Esto podemos leer en segundo de Samuel capítulo 7, podemos leer en primero de Crónicas capítulo 17, donde Dios hace pacto con David y Él promete herencia y bendición sobre David. Específicamente, Él dice, porque David había propuesto construir un templo y Dios dice, no eres tú no serás el que construye el templo, más bien tu hijo va a construir el templo. Y Él promete mucha bendición sobre el hijo de David. Y de ahí nosotros sacamos en el Nuevo Testamento de que Jesús es el hijo de David. Esa promesa en su forma inicial tiene un tono mesiánico que conecta a David anteriormente con la promesa del hijo de promesa de Abraham, que inicialmente era ¿quién? Isaac, ¿verdad? Entonces tenemos promesa y cumplimiento, y a través de David y Abraham, muy por atrás otra vez a Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Entonces nosotros por avanzar en la narrativa del Antiguo Testamento y por estrechar poco a poco hacia cumplimiento, nosotros vamos acumulando y definiendo más claramente con títulos y con identidad quién y cómo será el Mesías. Entonces, por eso nosotros entendemos en el contexto de estos títulos del Nuevo Testamento que Cristo es el hijo de David, ¿no? El hombre ciego dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Otros se referían, Jesús mismo se refería al título y la esperanza del hijo de David. Eso es punto uno. Punto dos, no hay sorpresa, David es sexualmente disfuncional, como antes, ¿no? Entonces, todos pensamos en el asunto de Betsabé, y con razón. Pero David ya tenía asuntos con poligamia. Era normal para un rey en ese tiempo y con otros reyes, con las naciones alrededor. La idea era para estabilidad del reino, continuidad, y por la violencia que había y amenazas que había, la idea es un rey mundano, que él tenga muchos hijos en caso de que hay desastre, en caso de que hay enfermedad, en caso de que haya guerra, algo así. Hay otros heredores que podrían tomar la corona. Eso es la idea natural. Pero lo importante reconocer aquí es que a pesar de las justificaciones, hay un precio y la historia de David y las tragedias de David es un choque entre el resultado de un aspecto de su disfunción sexual y otro aspecto de su disfunción sexual. Por un lado, él ya tiene poligamia, tiene varias mujeres y tiene
hijos por estas mujeres. Y los hijos son medio hermano, ¿no? Tienen el mismo padre, pero no la misma madre. Y cómo funciona con haremes en este tiempo es que esta mujer y sus hijos tenían su departamento, su parte del palacio, y otro ahí, y otro ahí, y otro ahí. Entonces, esencialmente eran microfamilias en competencia la una con la otra. ¿Están conmigo? Entonces ya tenemos esta situación como base que está ahí hirviendo un poco en la cocina, y de repente tenemos este asunto de Betsabé y Urías, este adulterio, este asesinato indirectamente que David cometió. Entonces ya se muere el hijo de David y de Betsabé. Dios no pudo bendecir eso, era un juicio, pero salió de esa unión otro hijo que se llama Salomón. Ok, nosotros decimos Dios es redentor. Cierto, Dios es redentor, pero solo porque Dios sea redentor no quiere decir que podemos evitar las consecuencias. Y la consecuencia viene por algo previo. ¿Qué es previo? Esa competencia entre microfamilias en el palacio. ¿Qué pasa? Que el primogénito, primer nacido de David, Amnón, se enamora de su hermana Tamar. Uno puede decir, ¿cómo puede enamorarse? Dicen que hay algo que pasa durante niñez de un hermano y su hermana, que estando juntos entienden que esta relación no es sexual. Esta relación tiene que ver con hermandad. Y el uno apoya a la otra y viceversa. Eso es lo natural. No una atracción física, sexual, una atracción romántica. Pero Amnón y Tamar no tenían esto, porque se criaban en casas distintas. ¿Están conmigo? Entonces, por eso Amnón, y no digo que no, no fuera perverso, era perverso, pero es una explicación humana. Entonces, Amnón, en el fin, la Biblia nos habla directamente, va al grano, que Amnón planifica con un primo atacar, y él viola a Tamar. Por eso ella es una mujer permanentemente desolada. No puede casarse, no puede tener hijos. Su hermano de pura sangre, es decir, mismo padre y misma madre, era Absalón. Y Absalón planificó una venganza en contra de Amnón. Pero en medio de todo esto necesitamos entender algo. David escuchó de la violación. Y uno pregunta, ¿por qué no hizo nada? Porque David había perdido su autoridad moral. El escándalo de Betsabé lo había cortado en las rodillas. Entonces él se enojó, pero no pudo hacer nada más, porque todos dicen, hipócrita, usted lo ha hecho lo mismo. Entonces él, pero nada. Entonces Absalón dice, si papá no va a cuidar este asunto, yo me encargo. Y ahí empieza el capítulo más triste y más difícil de la vida de él. Si él tenía problemas con Saúl, esto es mucho peor. Muchísimo peor. Todo eso es consecuencia de disfunción sexual. Algunos han dicho, el problema de David no era que él fuera rey. Su problema es que él empezaba a portarse como rey mundano.
Durante el tiempo de persecución de Saúl, eso está bien. Él está quebrantado, humilde, escribiendo salmos, clamando a Dios y todo. Pero en el momento en que él se ponía más fuerte, yo voy a mandar otro ejército para eso, yo me quedo aquí en el palacio y cosas ahí, se mete en problemas. Entonces es algo que necesitamos entender. Tenemos soberanía como soberanos del mundo, como por el modelo de Adán y Eva, pero andamos muy humildes. Es una paradoja. Andando humildemente, reinamos. Eso es el principio del reino de Dios. Los humildes, quebrantados, los mansos, heredarán el mundo. Los soberbios, los orgullosos, ellos serán desheredados. Entonces es esta paradoja que David es un ejemplo. Sufrió consecuencias, pero Dios es redentor. Betsabé se nombra dentro de la misma genealogía de Jesús. Es una elección fuerte. Tercer punto, con David el linaje se estrecha a la identidad del Mesías y determina más claramente, como ya mencioné. Primero Noé, después Abraham, entonces Isaac, Jacob, y Dios ahora señala que el Mesías será rey por el linaje real de David y tribu de Judá. Tribu de Judá. Esto es por gracia, hermanos. Vamos a hablar de gracia, porque yo he, no voy a decir azotado, pero yo he dado unos golpes diciendo, así son las cosas. Pero nuestro Dios es muy restaurador. Es su oído abierto a nuestro clamor de arrepentimiento. Hay consecuencias, hay precios, pero también hay restauración. Yo creo personalmente que es un dedo en el ojo del diablo de que otra vez el diablo dice, él es tu rey, es tu salmista, él quien escribió Salmo 23 y él busca tu corazón y todo, pero yo lo hizo caer con esta mujer en adulterio. Ahora es esencialmente asesino, tu rey y todo, y dice Dios, yo voy a ser rey, yo voy a nombrar hijo de David como sombra y tipo del Mesías que vendrá para romper tu cabeza, a Salomón, hijo de Betsabé. Dios es redentor. Este es un balance que tenemos que tener, hermanos, mientras tratamos con el asunto del pecado y disfunción sexual. Hay consecuencias graves. Pablo dice, todos los demás pecados fuera del cuerpo. El que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. O sea, ataca su propia identidad. Es una herida interior, es una mancha muy fuerte. Y toda la raza, toda la comunidad reconoce, eso tiene que ver, está jugando con fuego eterno. Está jugando con la vida eterna, porque el sexo es la fuente de la vida eterna, hablando de lo natural. Y hay consecuencias. Solo por ser Abraham no pudo evitar las consecuencias. Solo siendo David no pudo evitar las consecuencias. Pero por otro lado, estos no son pecados imperdonables. No son. Y a esto vamos. Es muy importante entender esto, que Dios es redentor. Y ahora, por fin, el exilio a Babilonia. Dios demuestra que el pacto es condicional. Este es el asunto del exilio a Babilonia. Exilio a Babilonia fue un golpe muy fuerte contra el pueblo judío. Ellos pensaban, Dios nos va a proteger. Puede leer esto en el libro de Jeremías.
Estaban ahí con ídolos en el mismo templo de Yahvé. Estaban mezclando, esto se llama sincretismo, mezclar idolatría con la adoración de Yahvé, el Dios de Israel. Y ellos estaban mezclando estas cosas y dicen, podemos hacer eso. Y Jeremías dice, ¿ustedes piensan que son libres? O sea, los librados ya no están en esclavitud en Egipto, ya han tenido su éxodo, ya son libres. ¿Ustedes piensan que esa libertad se convierte en libertad para hacer lo que le da la gana? No puede hacer eso. Pero ellos pensaban que estas promesas son incondicionales. Ellos habían perdido el entendimiento de los términos del pacto. La parte mayor, superior, y la parte inferior, el dueño de la casa y los inquilinos. Contrato de arrendamiento. Entonces, en este caso, como Adán y Eva, Dios demuestra que el pacto es condicional. Ellos no podían tratar el pacto como si fuera amuleto. Esto me protege, yo puedo hacer lo que sea. Y Dios dice, no, yo les dije desde el principio, yo expulsé a Adán y Eva, yo expulsé a los amorreos y te voy a expulsar a ti. No. Y pasó. ¿Y en qué sentido y por qué el exilio? Específicamente, no tiene que ver con, no diezmo exactamente esto, no. El exilio tiene que ver precisamente con la advertencia que ya leímos en Levítico 18. Judá acabó no solo peor de Israel. Israel había ido en exilio como 150 años, no, 140 años anteriormente en Asiria. Israel no había vuelto. Y todo el tiempo, usted puede leer la historia de los reyes, y leyendo la historia de los reyes de Judá, hay malos, hay más malos. Un rey bueno. Más malos. Otro bueno. Así, con Judá. En Israel es mucho más sencillo. Todos malos. Malísimos. Pero los profetas en el fin, Ezequiel en particular, dice, Judá, tú tienes esa idea de orgullo de que nosotros somos los santos, tenemos el templo, tenemos Jerusalén, tenemos el linaje de David, Israel, los idólatras, fueron a Asiria, no han vuelto y todo. Y él dice, ustedes son peores que Israel. Y no solo peores de Israel, peor que las naciones que ustedes reemplazaron. Dice, ustedes tienen más dioses que tienen calles, Jerusalén. Idolatría terrible. Entonces nosotros pensamos, nosotros hemos hecho en esto, bueno, el carro de uno es idolatría. No, la casa de uno, su carrera es idolatría. Pero mira, estos dioses siempre tenían que ver con la fertilidad. Adoración de la fertilidad. Baal, Astarte, cada uno tenía su versión. ¿No? Isis, Osiris en egipcio, eso sería Afrodita, Zeus para los griegos. Había versiones en el Medio Oeste de esto, y eran dioses salvajes. Había ritos de perversiones, orgías y sacrificios de sus hijos y cosas terribles. Y Judá empezaba a imitar a esas naciones. En el sur de Jerusalén es una ciudad de 3 valles. En el sur de Jerusalén hay el valle de Ben Hinnom.
El valle de Ben Hinnom es donde nosotros sacamos en griego la palabra Gehenna o el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué se identifica? Porque ahí ellos quemaban su basura y siempre estaba quemando, siempre fuego, siempre había humo, pero también hacían sacrificios a los dioses paganos. Y ellos tenían a Moloch, que era un ídolo enorme de bronce, con manos de bronce, y encendían un fuego debajo de las manos para que sea así, ese bronce color rojo por el calor, así, y ponían a sus infantes vivos en las manos de ese ídolo. Y se podía escuchar los gritos de los infantes por todo Jerusalén, quemando a sus hijos vivos. Habla de esto en el Antiguo Testamento. Hermanos, les quiero decir, en cuanto al exilio, menciono esto. El sexo es un don. Es el sistema de entrega para la imagen de Dios, que Dios te ha creado así para engendrar eso para la próxima generación. Como don sometido a Dios, da vida, perpetúa la vida, puede servir como vínculo entre pareja, puede servir para formar nido y sostener nido para los hijos. Uno dice ya a una pareja relativamente joven ya no pueden tener más hijos y tienen los hijos. Debemos seguir haciendo el amor con esos niños. Necesitas, sí, necesitas ese vínculo de ternura y de amor. Todo eso es muy bueno. Pero cuando nosotros hacemos del sexo un ídolo, un Dios, es un Dios terrible. En vez de dar vida, mata. Sexo como don, increíble. Sexo como Dios e ídolo, horrible. Por fuera, misma actividad. Lo que está pasando en el corazón indica. Y nosotros tenemos una sociedad que adora, que se inclina, que se doblega ante el ídolo del sexo, adora el sexo y se está matando. Tenemos una sociedad que se está exterminando. Esta hipersexualidad se termina en asexualidad, en la esterilidad. Y eso es lo que pasaba así con Judá. Ellos empezaban a adorar la sensualidad, a adorar a estos dioses terribles que exigían sacrificio humano, que exigían así orgías y todo. ¿Por qué exigían orgías? Bueno, necesitamos mostrar cómo el cielo y la tierra se juntan así y produce cosecha. Por eso vamos a hacer eso. Era un tipo de hechicería. Y Moisés había advertido, van a tener que salir de la tierra los va a vomitar. Si ustedes hacen eso, es precisamente lo que pasó. Tercer punto, Dios puede restaurar, pero lo hace por medio de disciplina y la santificación por golpes. Una palabra muy importante aquí en luz del exilio es remanente. El remanente. Dios purifica, Dios juzga y Dios mira. Esto es súper difícil. Pero Dios no puede asesinar a nadie. ¿En qué sentido digo eso? Porque en sí la definición de asesinar tiene que ver con alguien tomando la vida de otra persona y que no tiene el derecho de hacerlo. Yo no soy Dios. Yo no he dado la vida. Por eso yo no tengo el derecho de quitar la vida.
Ahora, Dios ha dado poder al Estado para juzgar bajo su soberanía. Eso es otro asunto. Y podemos hablar guerra, es otro asunto, pero estoy hablando a nivel personal. Yo no tengo el derecho, yo no tengo la autoridad, yo no puedo, no he dado la vida, no puedo quitar la vida. Es jugar Dios. Dios no puede jugar Dios porque Dios es Dios. Dios ha dado vida a cada persona y Él es quien quita la vida a cada uno. Él no podemos decir, ¿cómo puede ser que Dios, estas personas, permitió que estas personas se mueran en el terremoto? Secreto. Cada persona que ha muerto desde el principio del mundo, Dios les quitó la vida. Cada persona, sin excepción. Él nos ha dado vida a todos nosotros y si nosotros le servimos a Jesucristo, quitar la vida es puerta a la vida eterna. Amén. Pero les digo, temprano somos mortales por nuestra culpa, por nuestro pecado. En el fin, ese juicio va a caer, va a pasar. Entonces, en tratar con todo esto, Dios va a tratar con el pecado. Él lo va a hacer. Él va a purificar. Si tiene que hacerlo por golpes, pero la meta a estas alturas, la meta de Dios es hacer llegar un linaje estrechando así poco a poco hasta llegar por el vientre de esa virgen. Y ahí nace la simiente de la mujer. Es muy, muy serio. Mira, Dios es amor. Pero Dios no es sentimental. No, nosotros decimos, no seas malito, no sé bueno conmigo, no, pórtate bien, Señor, por favorcito. Dios no es sentimental. Dios está muy en serio. Es amor más allá de nuestra habilidad de comprender, pero no es sentimental. Entonces Él va a hacer lo necesario. Si Él mandó a Cristo a la cruz, ¿qué va a hacer con nuestra vida? Para lograr sus propósitos en nuestra vida. Eso es algo que necesitamos tomar en cuenta. Este asunto de la sexualidad y la salvación es asunto de vida y muerte. Ahora vamos al nuevo pacto. Jesucristo es el cumplimiento del protoevangelion de Génesis 3:15. Jesucristo es la simiente de la mujer. Y la tela del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto enteramente testifica de esto. Hay pasajes específicos. Mateo 1-2, Lucas 1-3, Gálatas capítulo 4 que dice, en la plenitud de tiempo Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvar a los que están bajo la ley. Es decir, Él nació como nosotros, hermano nuestro, como segundo Adán, para poder salvarnos. Y ahora tenemos el cumplimiento de este misterio, que el diablo temía, que no entendía, y ahora entendemos la belleza. Gracias a Dios por la sexualidad, porque aunque nosotros hemos pecado, Dios nos puede salvar porque somos de la misma sangre de Jesús. Ningún ángel tiene esa posibilidad, esta oportunidad, esta chance. Pero nosotros sí. El pasaje más fuerte en ese aspecto es Apocalipsis 12. En que vemos la mujer que está gritando en su dolores de parto. Es una referencia a lo que Dios dice a Eva, voy a aumentar tus dolores de parto, con dolor vas a dar a luz. Eso tiene su cumplimiento en Apocalipsis 12.
La mujer dando a luz. Esa no es una referencia literal a María, es una referencia a lo que hemos hablado, este linaje, el pueblo de Dios tras los años. Apocalipsis es como vamos a tocar. Es una historia de dos mujeres, la mujer virtuosa, la mujer celestial y la mujer Babilonia. Y esta conexión que tenemos es que por medio del linaje, ¿no? Todo el sufrimiento y todo este proceso de purificación, esta agonía da a luz. ¿Y dónde está el diablo? Como siempre, esperando para devorar, esperando para destruir al niño, pero no lo logra. Eso es la historia de la simiente de la mujer y su cumplimiento en Apocalipsis capítulo 12. Nosotros tenemos lo que llamamos el Cristo evento, el evento de Cristo en la historia de salvación. Nosotros vivimos en una tensión entre la primera y la segunda venida.